Bienvenidos a una nueva inmersión en el apasionante y a veces frustrante mundo de la política argentina. Hoy nos adentramos en un video de YouTube que, bueno, básicamente nos muestra discursos bastante intensos sobre la corrupción en Argentina y una propuesta de ley que se conoce como ficha limpa o clean record en inglés. Ajá, ficha limpia. Busca evitar que personas condenadas por corrupción ocupen cargos públicos. Es como un filtro para quienes aspiran al poder. Interesante, un filtro para el poder. Y lo que hace este caso tan especial es que en el video vemos una diputada libertaria, Lourdes Arrieta, romper en llanto tras ser expulsada de su propio partido por no apoyar esta ley. La pregunta es por qué alguien que defiende un gobierno limitado se opondría a una ley que precisamente busca limpiar la corrupción. Claro, lo que lo hace tan intrigante es la intensidad de las emociones que se ven. No es un debate político frío y calculado, sino que estamos hablando de lealtades, principios, y una lucha contra un sistema que muchos perciben como profundamente corrupto. Exacto. En el video vemos a Arrieta dirigiéndose al Congreso argentino con una emoción que realmente se siente. ¿Cuáles son sus argumentos principales? Bueno, ella niega ser una enemiga del pueblo a pesar de no apoyar la ficha limpia. Se siente traicionada sola y sus palabras realmente revelan la naturaleza, a veces despiadada, de la política argentina. Critica la hipocresía en ambos lados del espectro político y expresa su preocupación por las acusaciones falsas, la manipulación de pruebas e incluso menciona el posible uso de la IA para fabricar cargos. Es realmente conmovedor su testimonio. Ella habla de limpieza, de liberarse de la contaminación. ¿Qué nos revela este lenguaje sobre su visión del problema? Es muy interesante esa elección de palabras. Parece estar argumentando que la ficha limpia, aunque tenga buenas intenciones, podría convertirse en un arma política. Y sus temores sobre la manipulación de la justicia y las acusaciones falsas resuenan con la historia argentina, ¿no? Que lamentablemente está llena de ejemplos de cómo el poder judicial ha sido manipulado para fines políticos. Es un punto muy válido. Y luego está su enfoque en los más vulnerables, los jubilados, los veteranos. ¿Cómo encaja esto en su ideología libertaria? Ahí vemos la conexión con sus principios libertarios. Ella argumenta que la prioridad del gobierno debería ser ayudar a los más necesitados en lugar de enredarse en maniobras políticas. Para ella, la ficha limpia es una distracción de los verdaderos problemas que enfrenta la sociedad argentina. Claro, y lo que es aún más inquietante, ella señala un problema aún mayor. La corrupción no se limita solo a los políticos, sino que también involucra a jueces, fiscales, policías. Exacto. Ella no se limita a oponerse a la ficha limpia. Cuestiona la capacidad del sistema para implementarla de manera justa y efectiva. Para ella, la corrupción es como un cáncer que se extiende por todo el cuerpo político y judicial. Y una ley como la ficha limpia sería solo un parche superficial. Su expulsión del partido es un evento significativo. ¿Qué nos dice esto sobre el estado del movimiento libertario en Argentina? ¿Cuáles son las posibles ramificaciones de su postura? Bueno, la expulsión de Arrieta ilustra las tensiones internas del movimiento libertario argentino. Por un lado, están quienes, como ella, ven la ficha limpia como una amenaza potencial a las libertades individuales y una distracción de problemas más urgentes. Por otro lado, hay libertarios que apoyan la ley como una forma de combatir la corrupción y promover un gobierno más transparente. Esta división refleja un debate más amplio sobre el papel del Estado y los límites del poder gubernamental. Pasemos a otro discurso del video, esta vez de un representante del movimiento Libertad Avanza. ¿Qué nos aporta su discurso para comprender mejor el contexto de la expulsión de Arrieta? Este discurso, aunque no menciona explícitamente a Arrieta o la ficha limpia, nos ofrece un marco ideológico que puede ayudarnos a entender su expulsión. ¿Podría resumir su postura? Por supuesto, ellos condenan toda violencia y enfatizan su compromiso con la República y el Estado de Derecho. Destacan la importancia de un poder judicial independiente libre de influencias políticas. Definen el liberalismo como el respeto a la libertad individual, la no agresión, y la protección de la vida, la libertad y la propiedad. Y critican la politización de un evento criminal para obtener rédito político, haciendo referencia a un feriado recientemente declarado. ¿Cómo se conecta este discurso entonces con la expulsión de Arrieta? ¿Qué nos revela sobre el panorama político más amplio en Argentina? Bueno, lo fascinante aquí es que al enfatizar la importancia de un poder judicial independiente y la protección de las libertades individuales, el representante de Libertad Avanza articula los principios centrales del liberalismo, que sustentan la postura de Arrieta. Su expulsión vista desde esta perspectiva se convierte en un síntoma de un choque más amplio entre diferentes visiones dentro del movimiento libertario. Un choque que se desarrolla en un sistema político plagado de corrupción y desconfianza. Ahora centrémonos en el discurso del diputado Rodrigo de Loredo. Él señala que la ficha limpia ya existe en varios países. Uruguay, Brasil, Chile, Perú, México, España.
e incluso en 5 provincias argentinas. Es sorprendente que Argentina, con tantos ejemplos a su alrededor, todavía no haya implementado esta ley a nivel nacional. ¿Qué nos dice esto sobre la resistencia a la ficha limpia? La resistencia a la ficha limpia en Argentina es un enigma complejo. Si bien de Loredo no profundiza en las razones específicas detrás de esta resistencia, su discurso nos ofrece algunas pistas. De Loredo subraya la gravedad de ser condenado en primera y segunda instancia, lo que significa que hubo apelaciones y un debido proceso. Esto desafía la suposición de que la ficha limpia atacaría injustamente a las personas. Exactamente. Él argumenta que la ficha limpia no se trata de privar arbitrariamente a las personas de sus derechos políticos, sino de establecer un estándar mínimo de integridad para quienes aspiran a cargos públicos. Al enfatizar el debido proceso, busca refutar la idea de que la ficha limpia sería una herramienta para la persecución política. Pero ¿qué tan común es que alguien sea condenado injustamente en Argentina? ¿Podría eso explicar al menos en parte la resistencia a la ficha limpia? Esa es una pregunta crucial. Si bien no tenemos datos específicos sobre condenas erróneas en Argentina, sabemos que el sistema judicial de cualquier país es susceptible a errores y sesgos. Es posible que la resistencia a la ficha limpia provenga en parte del temor a que la ley pueda ser utilizada para silenciar a la oposición o para perseguir a individuos basándose en motivos políticos en lugar de pruebas sólidas. De Loredo conecta la ficha limpia a una crisis social más amplia. ¿Pero aquí? Y lo hace de una manera muy conmovedora. Destaca que Argentina ha experimentado diversas formas de corrupción desde los escándalos de privatización de la década de 1990 hasta la corrupción sistémica similar a la Rusia de Putin. Es importante recordar el contexto histórico. Argentina ha vivido una serie de crisis económicas y políticas que han erosionado la confianza en las instituciones y han creado un terreno fértil para la corrupción. La corrupción ha llevado a 1.8 millones de argentinos a emigrar una forma de proscripción mucho más dañina que cualquier ley. Este es un punto crucial. De Loredo argumenta que la corrupción no es solo un problema moral, sino que tiene consecuencias reales y devastadoras para la sociedad. La migración masiva es un síntoma de la desesperanza y la falta de oportunidades que genera la corrupción. Para De Loredo, la ficha limpia se trata de garantizar que la corrupción no siga gobernando el país. Su argumento es que la ficha limpia no es solo una medida legal, sino una declaración de principios. Se trata de enviar un mensaje claro de que la corrupción no será tolerada y de que Argentina está comprometida con un futuro más justo y transparente. ¿Cómo ha impactado la corrupción argentina? La perspectiva de Loredo resuena con el clima político general. La corrupción ha tenido un impacto devastador en Argentina. Ha debilitado la economía, erosionado la confianza en las instituciones y generado una profunda desigualdad social. La perspectiva de Loredo, que conecta la ficha limpia con la necesidad de un cambio sistémico, resuena con la frustración y el deseo de un futuro mejor que comparten muchos argentinos. Hasta ahora hemos visto la noción cruda de una política que se sintió traicionada y abandonada. Hemos escuchado argumentos sobre el Estado de Derecho, la libertad individual y el impacto corrosivo de la corrupción. ¿Qué otras perspectivas deberíamos considerar? Bueno, es crucial recordar que incluso las ideas mejor intencionadas pueden tener consecuencias inesperadas. Algunos críticos de la ficha limpia argumentan que si bien el objetivo de combatir la corrupción es loable, la ley en sí misma podría ser utilizada para fines políticos para silenciar a la oposición o para crear un clima de miedo e intimidación. Es decir, que la ficha limpia, en lugar de ser un escudo contra la corrupción, podría convertirse en un arma en manos de quienes detentan el poder. Exactamente. Y este es un temor legítimo, especialmente en países con un historial de inestabilidad política y judicial, como el de Argentina. Claro, si pensamos en la historia argentina, este temor no surge de la nada. Ha habido momentos oscuros en los que la justicia ha sido manipulada para perseguir a opositores políticos. Precisamente la ficha limpia no puede analizarse aisladamente, sino en contexto de la historia argentina y de las tensiones políticas actuales. Y hablando de tensiones políticas, la imagen de Arrieta rompiendo en llanto frente a Milei es poderosa. ¿Qué nos dice eso sobre la dinámica de poder dentro de Libertad Avanza? Bueno, la expulsión de Arrieta del partido sugiere una falta de tolerancia a la disidencia dentro de Libertad Avanza. Milei, conocido por su estilo confrontacional, parece exigir lealtad absoluta a sus seguidores. La ruptura con Arrieta, una figura prominente dentro del movimiento, expone las tensiones internas. Y la dificultad de mantener la unidad en un partido con un líder tan dominante. Es interesante cómo un solo evento como la expulsión de Arrieta puede revelar tantas cosas sobre la dinámica interna de un partido. Volviendo a la ficha limpia, ¿qué tan efectivo ha sido este tipo de legislación en otros países? ¿Hay ejemplos de que hayan logrado reducir la corrupción? Esa es una pregunta compleja. Si bien la ficha limpia se ha implementado en varios países, los resultados han sido mixtos. En algunos casos ha contribuido a una mayor transparencia y a la reducción de la corrupción. En otros ha sido criticada por ser ineficaz o incluso por ser utilizada para fines políticos. No hay una respuesta única.
Entonces no hay una fórmula mágica. Hay la efectividad de la ficha limpia, depende de varios factores, como la solidez del sistema judicial, la cultura política del país, y la voluntad de los actores políticos de implementarla de buena fe. Es un tema complejo con muchos matices. Me parece interesante que la ficha limpia ya existe en 5 provincias argentinas. ¿Hay alguna diferencia en los niveles de corrupción entre esas provincias y las que no la tienen? Sería fascinante analizar los datos de corrupción en las provincias argentinas para ver si hay una correlación entre la implementación de la ficha limpia y la reducción de la corrupción. Sin embargo, aislar el impacto de una sola ley en un fenómeno tan complejo como la corrupción es un desafío metodológico. Hay muchos factores que influyen en los niveles de corrupción. De acuerdo. Entonces tenemos una ley que genera fuertes emociones que ha sido implementada en otros países con resultados mixtos y que ya existe en algunas provincias argentinas sin que haya evidencia clara de su impacto. ¿Qué podemos concluir de todo esto? Bueno, el debate sobre la ficha limpia nos muestra la complejidad de la lucha contra la corrupción. No hay soluciones mágicas ni leyes que por sí solas puedan erradicar un problema tan arraigado. Se requiere un enfoque multifacético que involucre reformas institucionales, una mayor transparencia, un poder judicial independiente y una ciudadanía activa y comprometida. En el video vimos cómo la ficha limpia se convirtió en un punto de inflamación, exponiendo divisiones ideológicas, lealtades políticas y la profunda desconfianza que existe en el sistema. Exacto. La ficha limpia, más que una simple ley, se ha convertido en un símbolo de la lucha contra la corrupción en Argentina. Su implementación o la falta de ella tendrá implicaciones significativas para el futuro del país. El caso de Lourdes Arrieta nos recuerda que en la política, los principios y las convicciones pueden tener un alto costo personal. Su expulsión del partido es un recordatorio de que la disidencia no siempre es tolerada, especialmente en movimientos con líderes carismáticos y una base de seguidores apasionada. ¿Qué podemos esperar en el futuro? La ficha limpia finalmente se implementará a nivel nacional en Argentina. El futuro de la ficha limpia en Argentina es incierto. La presión pública para combatir la corrupción es fuerte, pero también lo son las resistencias dentro del sistema político. Es una historia que seguiremos de cerca. Mientras tanto, los invito a reflexionar sobre las preguntas que hemos planteado hoy. ¿Es la ficha limpia una herramienta eficaz para combatir la corrupción o una forma de persecución política? ¿Qué precio estamos dispuestos a pagar por un gobierno limpio? Y lo que es más importante, ¿qué papel podemos jugar cada uno de nosotros en la construcción de una sociedad más justa y transparente? Estas son preguntas que debemos seguir debatiendo y explorando no solo en Argentina, sino en todo el mundo. Retomamos nuestra inmersión en la ficha limpia y sus implicaciones en la política argentina. Ya hemos explorado las emociones, los argumentos, el contexto histórico, pero ahora me gustaría profundizar en algo que mencionó de Loredo, la inmigración de 1.8 millones de argentinos. ¿Qué nos dice esto sobre el impacto de la corrupción en la vida cotidiana de las personas? Bueno, la inmigración masiva es una señal de alarma, ¿no? Es un indicador de que algo no funciona bien en un sistema. Cuando las personas sienten que no hay futuro en su propio país, que la corrupción les está robando las oportunidades, se ven obligadas a buscar un futuro mejor en otros lugares. Es una tragedia personal para quienes se van y una pérdida irreparable para el país. Es como si la corrupción estuviera expulsando a su propia gente, creando una especie de ficha limpia, a la inversa. En lugar de impedir que los corruptos gobiernen, está impidiendo que los ciudadanos honestos prosperen. Es una imagen muy poderosa y lamentablemente muy real. La corrupción no solo afecta a la economía y a las instituciones, sino que también corroe el tejido social, genera desconfianza, desesperanza y un profundo sentimiento de injusticia. Y de Loredo lo expresa con mucha claridad. La corrupción ha proscripto a 1.8 millones de argentinos. Una proscripción mucho más real y tangible que cualquier ley. Su argumento es irrefutable. La corrupción tiene un costo humano real y la inmigración masiva es solo una de sus muchas manifestaciones. Volviendo a la pregunta inicial, ¿por qué alguien que defiende un gobierno limpio se opondría a la ficha limpia? Después de todo lo que hemos analizado, ¿qué otras perspectivas podríamos considerar? Es importante recordar que incluso las mejores intenciones pueden tener consecuencias imprevistas. Algunos críticos de la ficha limpia argumentan que si bien el objetivo de combatir la corrupción es loable, la ley en sí misma podría ser utilizada con fines políticos para silenciar a la oposición o para crear un clima de miedo e intimidación. Es decir, que la ficha limpia, en lugar de ser un escudo contra la corrupción, podría convertirse en un arma en manos de quienes detentan el poder. Exactamente. Y este es un temor válido, especialmente en países con un historial de inestabilidad política y judicial como Argentina. Entonces, estamos atrapados en un dilema. Estamos condenados a elegir entre la corrupción y la posibilidad de que una ley bien intencionada sea utilizada para fines perversos.
No necesariamente. La clave está en la implementación. Si la ficha limpia se aplica de manera justa, transparente e imparcial con mecanismos de control y apelación adecuados, podría ser una herramienta valiosa en la lucha contra la corrupción. Pero eso requiere un sistema judicial fuerte e independiente, algo que, como hemos visto, no siempre está garantizado en Argentina. Es cierto. La ficha limpia no es una solución mágica, sino una pieza más en un rompecabezas mucho más complejo. Para combatir la corrupción de manera efectiva se necesitó un compromiso real de todos sectores de la sociedad. El gobierno, la justicia, los medios de comunicación, las empresas y, por supuesto, la ciudadanía. Al final, la lucha contra la corrupción no se trata solo de leyes, sino de construir una cultura de transparencia, integridad y responsabilidad. Y esa es una tarea que nos involucra a todos. Cada uno de nosotros, con nuestras acciones y decisiones, contribuimos a crear un ambiente donde la corrupción sea más o menos probable. El debate sobre la ficha limpia en Argentina nos ofrece una valiosa lección sobre la complejidad de la lucha contra la corrupción, la importancia de las instituciones sólidas y la necesidad de un compromiso ciudadano activo y constante. Es un debate que trasciende las fronteras de Argentina y que nos interpela a todos sin importar dónde vivamos. La corrupción es un problema global y solo a través de un esfuerzo colectivo podremos combatirla de manera efectiva. Y con esa reflexión concluimos esta inmersión profunda en la ficha limpia y sus implicaciones en la política argentina. Esperamos que este análisis les haya brindado nuevas perspectivas y los haya motivado a seguir explorando este tema tan crucial. No se olviden de dejarnos sus comentarios, dar me gusta y suscribirse a nuestro canal para más inmersiones profundas en temas fascinantes. Hasta la próxima.